Vamos a bajar unos archivos que tengo por acá. Bien, vamos a tomar lista pues primero para ver. A ver. Ok. Doctor, tiene el micrófono apagado. ¿Se escucha ahí? ¿Ya se escucha? Ay, qué bien. Bueno, sí, se me fue el internet. Ahorita la acabo de... Deje para ver si están aquí. Excelente, sí los tenemos. Vamos a tomar lista primero, como dije anteriormente. Vamos a ver. Atención a la lista. Cristina Abifadel. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Inés Añasco.
Buenas noches, doctor presente. Muy bien. Juan Fernando Arteaga. Juan Fernando, ausente. Roberto Avilés. A ver, no le funciona el micrófono. Presente Roberto Avilés. Ivana Calderón. Ivana Calderón. No está. Emily Calderón. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. William Espinosa. No está. Doctor, buenas noches. Disculpe, lo que pasa es que William está teniendo problemas con el router, pero ya está por conectarse. Ah, ya, me avisa cuando llegue, ¿ah? Ya, doctor. Juliana González. Juliana González. Ausente. Martina Insúa. Buenas noches, doctor presente. Muy bien. Arteaga ya llegó. Sí, doctor, disculpe la demora, que tuve un problema. Presente. Freddy Lucas. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Génesis Maldonado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Dagmar Martínez. Dagmar Martínez. Parece que. Allá. Presente. Katy Monar. Presente, doctor. Doctor, Aurora Malacatus no se pudo conectar porque tiene problemas con el Blackboard, que no los dejan entrar a la plataforma algunos. Ya me imagino. Malacatus. Doctor, soy Ivana Calderón. Ya estoy presente. Ok. Braulio Orellana. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Doctor, Melina. ¿Ah? soy Juliana González, ya estoy presente. A No me puedo ver. conectar. Juliana González. Juliana. Sí. Melina Plaza. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Arturo Puyaguari. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Meilis Rendón. Presente, buenas noches. Buenas noches. Aura Roca. Tengo inconvenientes con el micrófono. Pamela Saldaña. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mary Valencia. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Carla Vázquez. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Y Erika Vera. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Don William Espinosa ya llegó. Sí, entonces doctor. con él todos están presentes. Ya todos están presentes. Muy bien. Vamos a empezar. Espero que me funcione las diapositivas, porque estos últimos días no han estado funcionando las diapos. A ver, crucemos los dedos. Veamos, veamos. ¡Ay, qué bien! Por fin. Bueno, por lo menos en la última clase que no haya ningún problema, ¿no? Bien, nosotros habíamos hablado en la clase antepasada, porque en la clase pasada hablamos de estrés, tema muy importante para nosotros los médicos, que estamos en la profesión más estresante del mundo.
La relación médico-paciente es fundamental. Uno de los puntos que habíamos hecho énfasis en la primera clase, en el programa, de los puntos más importantes, relación médico-paciente, es el fundamental, podríamos decir, ¿no? Y en la relación médico-paciente nosotros trabajamos, poniéndole aquí, por favor, si ven esas palabras que están en color lila, si se las ve, ¿no? Lo que escribí en la diapositiva. Si se ve. Ay, gracias, perfecto. Entonces tenemos relación médico-paciente. ¿Algunos de ustedes asistieron a la presentación de pacientes que hice en el instituto, en la cámara de GESEL? Tampoco, ¿no? Ah, qué timonar, muy bien, perfecto. Recordando esas dos entrevistas, justamente ahí demostré el triple marco de la entrevista, que lo vamos a recordar aquí, que es el triple marco de la relación médico-paciente. Tenemos un cuadro en la relación médico, son triple marco. El primer marco, de ese color, vamos al segundo marco, que es este color, y el tercer marco, que es de este color. ¿Sí? Vamos a poner esto más acá. Ahí. Ahí. Y esto más acá, allí. Entonces, vamos a hablar rápidamente de este triple marco, que es importante tomarlo en cuenta, que debe haber en toda relación médico-paciente. Tenemos el primero, armonía. Armonía. El segundo, empatía. Y el tercero, transferencia. Ahí. Ahí.
Bien, siempre piensen ustedes en un triple marco. En el medio está, al centro está dentro de este triple marco la relación médico-paciente, ¿no? Los tres marcos son armonía, empatía y transferencia contra transferencia. Los dos marcos externos son conscientes, armonía y empatía. Es decir, nos damos cuenta. En cambio, el marco de la transferencia contra transferencia es inconsciente. Sucede sin que nos demos cuenta cómo se produce y solamente nos damos cuenta de él por sus efectos. La armonía se puede medir, que nosotros hicimos, y ustedes lo vieron en las entrevistas, la duración de la respuesta del paciente. La duración de la respuesta ante una pregunta, el paciente utiliza el número adecuado de palabras, entonces nosotros decimos es una entrevista armónica. Cuando utiliza pocas palabras, un discurso lacónico, o cuando responde de forma monosilábica, sí, no, o peor todavía con interjecciones, ajá, y más peor, mucho peor todavía, cuando el individuo no te contesta nada. Eso se llama mutismo. Hay casos en que usted, al examinar al paciente, en la primera fase es el examen funcional. Cuando ustedes vayan a semiología, van a ver examen funcional y examen físico. El examen funcional es primero y después viene el examen físico. En el examen funcional estamos hablando de lo que se llama entrevista. La relación verbal y no verbal entre el médico y el paciente. Allí nosotros hacemos preguntas, inquirimos por medio de, no necesariamente preguntas, sino de vías de acceso espontáneas, cuando el paciente trae la información espontáneamente. Vías de acceso relacionadas, de lo que dice el paciente, nosotros relacionamos cosas, de acuerdo a lo que dice usted ha dicho tal cosa, así nosotros. Vías de acceso hipotéticas y otras vías de transición para cambiar de un tema a otro y lograr información del paciente. La idea en la entrevista no es hacer un cuestionario de preguntas, sino que el paciente informe todo lo que el médico debe saber de una manera conversacional, ¿sí? Aquí la habilidad del médico consiste en obtener toda la información sin hacer un interrogatorio. Cuando el paciente sale de la consulta, dice, qué agradable el médico, conversamos, nos pusimos a conversar y a charlar, charlón el médico, pero no me preguntó nada. Mentira, el médico le sacó toda la información sin hacerle un cuestionario de preguntas, ya que en toda entrevista las preguntas son molestosas para cualquiera y para el paciente también. La habilidad del médico, repito, consiste en obtener información sin someterlo a un interrogatorio al paciente. Entonces, duración de respuesta. En este aspecto, ustedes no me van a creer, lo van a comprobar, lamentablemente en carne propia a veces. Hay pacientes que no le contestan y que no colaboran. Sucede y le puede suceder a cualquiera, más de una vez. El problema es que le puede suceder en un examen final de clínica, como le sucedió a un compañero mío. El examen final de clínica, y a él le gustaba la medicina interna, un estudiante muy bueno, estudiaba muchísimo, y en esa época el hospital Luis Vernaza era un hospital grande, no como ahora que está reducido prácticamente a la cuarta parte. En esa época estaba lleno de bote a bote. Parecía, usted cuando entraba al hospital parecía que entraba en el mercado central, ¿no? O sea, lleno de gente que entraba y salía, familiares, etcétera, etcétera. En la sala San Gabriel y en todas las salas, pues, de la clínica, habían como 6 salas de clínica.
habían pacientes en cada sala, aproximadamente 80 pacientes, ¿no? Todo ahí, hepatitis, había tuberculosis, había de todo, ¿no? Entonces, Casanelo, nosotros de la Católica éramos aproximadamente 15 estudiantes, ¿no? De Casanelo. Cada profesor tenía un grupo de estudiantes. Nino Casanelo fue mi profesor de de semiología un año y después el siguiente año de clínica o medicina interna. El examen final era con paciente, ¿sí? Aparte del examen teórico, el examen final con el paciente decidía si te quedabas de año o pasabas. Él siempre decía, estudiante que no sabe palpar hígado, se queda de año. Estudiante que no sepa ocultar el corazón, se queda de año. El estudiante que no escuche un soplo en el corazón, se queda de año. Los tipos de murmullo, murmullo vesicular, los soplos cavernosos y todos los soplos, estudiante que no sabe eso, se queda de año. Y como él estaba dentro del hospital con sus ayudantes, conocía todos los casos prácticamente ahí. Y el examen final consistía en que uno iba atrás de él, vamos para acá, decía. Entonces, a ver, ¿a quién le toca? Fulano de tal. Examina el paciente y dígame síntomas, diagnóstico, tratamiento. Entonces, a mi amigo le tocó el paciente y el paciente no le contestaba. Sucedió eso. Ustedes no van a creer. Y eso sucede. Entonces el estudiante se dio la vuelta. Un estudiante, buen estudiante, ¿eh? Dice, doctor, dice, el paciente no me contesta. Cámbieme de paciente. Y entonces él dijo, él siempre fumaba. No. Tú verás. El médico tiene la obligación de diagnosticar, colabore o no colabore el paciente. Ahí está el problema, ¿sí? No me van a creer. Bueno, yo he conversado con algunos estudiantes que actualmente están en los Estados Unidos, de las primeras promociones. Yo he sido profesor de todas las promociones. Tenemos, por ejemplo, sé de un caso, el doctor Robalino, actualmente ya, el doctor Robalino fue el primero que entró a los Estados Unidos. Actualmente es jefe de una sala en un hospital allá en los Estados Unidos. Entró como médico residente. Hay algunos médicos de la facultad que han pasado los steps. Y me acuerdo que con algunos de ellos he conversado, porque se han dado vueltas por la UES y hemos conversado. En la época que ni nada de esas cosas. Entonces, me comentaron la primera vez que en el step 3, que es el examen con pacientes, que no son pacientes, sino son actores que actúan como un paciente, ¿sí? El step 3, examen con pacientes, te evalúan todo lo que tú escribes, síntomas, diagnóstico, tratamiento. Y también te evalúan cómo tú actúas durante el examen con el paciente. Hay cámaras por todos lados que te están monitoreando. Y de acuerdo a tú cómo reaccionas, cómo tratas, el tono de tu voz, etcétera, etcétera, te califica. Hay casos en que el médico, desde el punto de vista académico, lo que escribe está bien, pero se queda de año, se queda de la prueba por su manera de accionar. Y uno de ellos me contó, tampoco van a creer, apunten lo que estoy diciendo y ustedes lo van a investigar, que el primer paciente, resulta que el step 3, examen de pacientes, tú llegas a una clínica, que no es una clínica, sino un edificio que es una clínica, está totalmente hecho como clínica, como un hospital, igualito como un hospital. Y te dicen, te dan un papel de entrada. Pieza 1, pieza 8, pieza 5, pieza 120, pieza tal. Te dan 6 piezas, porque en cada pieza hay un paciente.
Entonces me contó uno de los chicos que la pieza 1, él fue pues a la pieza 1. Tocó la puerta, nada. Abrió, entró y no vio al paciente. Entonces lo mejor está en el baño. Se fue al baño, no lo encontró. Y entonces se disponía a salir a preguntar dónde está el paciente. Cuando a la salida él se le prende el foco, como decimos nosotros, y regresa y va al único lugar que no había visto todavía, porque él había revisado toda la pieza, la cama, debajo de la cama, el baño, el closet. Al abrir el closet encuentra un individuo agazapado ahí. Ese fue su primer paciente. En el STEP 3 también encontrarán pacientes que no le contestarán preguntas. En el STEP 3. Por lo tanto, lograr la armonía, lograr la colaboración del paciente, eso es fundamental y no viene regalado como ustedes piensan. Estoy seguro que ahorita, no, el doctor está exagerando, ¿cómo va a creer? Yo voy bien vestido con mi Giorgio Armani y la ropa, y ahí dice UVES, todo bien perfumado, y el paciente tiene que contestarme. No puede ser. Si el paciente necesita curarse, tiene que colaborar con el médico. No es siempre así. Entonces, habrán mutismos, habrán preguntas o habrán cosas que el paciente no te conteste. Está en los STEP 3 y cuidado, le va a pasar un examen. Entonces, para eso se necesitan técnicas de lograr la armonía del paciente. Duración de la respuesta, número adecuado de palabras. 2. Tiempo de reacción de respuesta. Tú le haces una pregunta o haces una acotación y él qué tiempo se tarda en hablar. Y tercero, el número de interrupciones que el paciente le hace al médico. Entonces, en este marco de armonía, hablamos de entrevista armónica cuando la duración de respuesta es adecuada en palabras, cuando el paciente responde rápido y cuando no hay ninguna interrupción de parte del paciente. Eso se lo puede medir objetivamente, como ustedes se dieron cuenta en los 2 pacientes que presentamos ese día sábado. La empatía, que es el otro marco consciente, es el manejo emocional de la entrevista. El ser humano es un ser emocional. Antes que racional, somos emocionales. Y constantemente estamos emitiendo señales emocionales. Cuando usted conversa con alguien, si se pone en atención de eso, va a encontrar una gran cantidad de señales emocionales. A menos que el paciente tenga o que la persona tenga aplanamiento afectivo, que es un síntoma psicótico. El aplanamiento afectivo es el único estado en el cual el individuo no emite ninguna señal emocional. Como su nombre lo dice, es aplanado totalmente. Sucede en los esquizofrénicos. Cuando usted habla con un esquizofrénico que tiene ese síntoma, usted parece que estuviera hablando con una pared. No emite ninguna emoción. Nosotros sentimos la irradiación emocional de la otra persona frecuentemente. Nos encontramos con un amigo y lo encontramos con una cara de tristeza y le decimos, ¿qué pasó? Se me murió mi mamá, la semana pasada fue el sepelio, y entonces a punto de llorar, compungido, y nosotros sentimos la irradiación emocional de tristeza y también bajamos la cabeza y en forma en consonancia con eso, nos sentimos también tristes. Te acompaño en el dolor, lamento mucho, fue una gran mujer, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo sucede lo contrario. Encuentras una persona
Hermano, ¿cómo está? Sí sabes que me gané la beca tal, estoy que irradio alegría, que por aquí, ay, qué bien, nosotros también nos sentimos alegres, compartimos su alegría y reímos también con él. Eso es irradiación emocional, eso es la empatía. Ponerse en el lugar del otro y sentir como el otro lo siente. Es un arte eso, ¿ah? De tal forma que la empatía tiene 5 fases. Primero, el paciente emite una señal emocional. Segundo, el médico capta la señal emocional y la interpreta o la descifra. Tercero, el médico envía ese desciframiento al paciente. El paciente recibe ese reconocimiento y quinto, le da una retroalimentación positiva o negativa. Son 5 pasos de ese manejo circular, ese intercambio circular de emociones que es empatía. 1. El paciente emite una señal emocional. 2. Nosotros que nos ponemos en el lugar del paciente, interpretamos o desciframos esa emoción. 3. Le comunicamos esa interpretación. 4. El paciente recibe esa interpretación. 5. El paciente emite una retroalimentación. Con el manejo empático nosotros avanzamos en la entrevista. Si es retroalimentación positiva, seguimos en lo mismo. Si es retroalimentación negativa, paramos y cambiamos de curso. Entonces, una relación empática es la cual usted logra ponerse en el lugar del otro y sentir lo que siente el otro. Eso es un arte. Y con armonía y empatía, usted tiene los dos marcos externos de la relación médico-paciente. El marco interno, el que está de color negro ahí, ese fue descubierto por Sigmund Freud a principios del siglo XX y lo denominó transferencia contra transferencia. Términos epistemológicamente de esa época. Recuerden que Freud gestó el psicoanálisis a fines del siglo XIX. En 1890 empezó él a trabajar el psicoanálisis. Concibió el psicoanálisis y lo puso a trabajar. Oficialmente en la historia, el psicoanálisis empieza en el año 1900 con la publicación de la interpretación de los sueños. Pero 10 años antes ya Freud ya había escrito sobre los cimientos del psicoanálisis. Uno de ellos, la transferencia contra transferencia en la relación médico-paciente. Transferencia, transfiere el paciente una relación afectiva con una figura del pasado a la figura del presente, en este caso al médico. Esa memoria emocional actualmente ya está totalmente evidenciado y comprobado. Existe la transferencia, tal como Freud la relató. Freud la describió, pero él no sabía que estaba en la amígdala, porque en esa época todavía la neurofisiología y la neuroanatomía funcional no llegaba por allá. Exactamente como Colón, que descubrió América, pero para él no era América, era Zipango, era Catay, era territorio de la India, de la Asia. Él escribió en sus memorias eso, pero fue Américo Vespucio, un cartógrafo italiano, el que dijo, no, aquí se trata de un nuevo continente. Esto no es Asia, no es la China, no es Zipango, no es Catay. Zipango era Japón, el nombre antiguo de Japón. Aquí no se trata de eso. Esto es un nuevo continente y en honor a ese señor que dijo, aclaró el asunto, años después de Colón, por supuesto, ya Colón había muerto. Entonces, desde entonces se lo conoce como América en honor a Américo Vespucio. De la misma manera, Freud descubrió esta función muy importante, pero actualmente está en la amígdala. La amígdala es el centro de la memoria emotiva.
Ahí están las fobias. ¿Sí? Ahí están las fobias. De ahí sale la fobia. El temor a espacios cerrados, ahí está ya eso lo habíamos visto en psicología médica. En esta materia vimos anteriormente cómo se forma una fobia por medio de un condicionamiento. Sin darnos cuenta, nosotros nos formamos fobias y tenemos fobias y a lo mejor no lo sabemos hasta que nos encontramos con el objeto fóbico. Entonces, transferencia es transferir una relación afectiva de una figura del pasado, que la tenemos en la amígdala, a la figura del presente. Entonces, esa es una reacción, una transferencia que puede ser positiva, agradable. El amor a primera vista es una transferencia positiva. También existe lo contrario. Usted encuentra se topa con alguien por primera vez, lo presentan en una reunión social o lo presentan en un centro comercial y usted le cae mal a la persona. Eso es algo que es normal, porque hay un dicho que dice, nadie es una moneda de oro que pueda caerle bien a todo el mundo, lo cual es verdad. A lo largo de la vida uno se da cuenta, le cae bien a una persona sin explicación, a su vez también le cae mal a una persona sin explicación. Ahí no existe lo racional. La amígdala es un acúmulo de memorias emocionales que tiene una relación directamente con el tálamo y la corteza cerebral. Por lo tanto, cuando usted conoce por primera vez a una persona, le viene la transferencia del examen racional. Este señor me cae bien. ¿Por qué? No lo sé, pero me cae bien. O me cae mal. ¿Por qué? No lo sé. No hay nada racional. Es una cuestión de una reacción amigdalina. Eso está plenamente comprobado. Por lo tanto, en una relación médico-paciente interviene el marco de la armonía, el marco de la empatía y el marco de la transferencia. La contratransferencia la da el médico al paciente, que puede ser positiva o negativa. Es la de color negro, transferencia contra transferencia, es inconsciente, pero uno se da cuenta en los efectos y puede mitigar, aminorar o transformar también esa transferencia negativa. ¿Sí? Por medio de intervenciones empáticas, usted puede contrabalancear esa transferencia negativa. Por mucho que usted sea reina de belleza, en todas partes reina de belleza. Reina de belleza yo he tenido alumnas que han sido reinas de belleza de poblaciones de Manabí, vienen acá, el club tal, reina de belleza, como 3, 4 veces reina de belleza. Aún cuando sean reina de belleza, encontrarán a un paciente masculino que ella le caiga mal. Eso es transferencia contra transferencia. Eso no es racional, es una cuestión emocional relacionada con la memoria afectiva de la amígdala, que es una estructura poderosa. ¿Por qué tenemos ese tipo de reacción? Porque es un mecanismo de defensa de supervivencia. Reaccionar lo más rápido posible para poder adaptarnos y sobrevivir. De ahí nace la densidad de esta amígdala que está allí todavía. Fue muy útil en la época pasada, con muchas cosas que actualmente ya son problemas. ¿Sí? Entonces tenemos el triple marco de la entrevista, ¿no? Relación médico-paciente, ¿no? Y obviamente ese es el punto 3 que está en el listado, relación médico-enfermo en la teoría y en la praxis. Que eso se ve en la entrevista. En el caso de la semiología médica, en el examen funcional. Luego que usted hace un intercambio verbal y no verbal con el paciente, después del examen funcional viene el examen físico. Inspección, palpación, percusión, auscultación y mensuración. Eso ya lo hace después del examen funcional, en la cual usted tiene que trabajar este triple marco.
por no decir todas, cursan con ansiedad. Algunas por efectos fisiológicos directos de la enfermedad médica. Una infección, por ejemplo, con fiebre, las toxinas bacterianas que andan por todo lado, afectando al sistema nervioso de a todos los órganos, producen trastornos de ansiedad, insomnio, angustia, tensión muscular, etcétera, etcétera. Otros por reacciones psicológicas. Decirle a un paciente que tiene un cáncer, eso produce un efecto devastador en su estado psíquico. Algunos hasta le da ataques de pánico, una ansiedad tremenda. Entonces, signos de malestar y angustia por doquier. Y eso es importante que el médico se dé cuenta en las intervenciones empáticas que realice con el paciente. Hay enfermedades directamente relacionadas con trastornos de ansiedad y de conducta, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo, deficiencia de vitamina B12, el feocromocitoma, que es un tumor hiperfuncionante de las suprarrenales, las arritmias cardíacas. Obviamente que el diagnóstico de las patologías nos debe hacer prevenir las problemáticas de ansiedad y de trastornos mentales que pueden producir estas patologías. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias o por medicamentos por receta médica. Existe una gran cantidad de medicamentos que tienen efectos colaterales a nivel del sistema nervioso y que llevan a ansiedad, pérdida de sueño y otras problemáticas. Hay que tener mucho cuidado con eso. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias, medicamentos. Vuelvo a repetir el caso de los Estados Unidos. El año pasado hubo más de 100.000 muertos por sobredosis de opioides, que ya llevan más de 10 años en esa epidemia de opioides. Y todos ellos empiezan con una receta médica. Todos ellos empiezan con un dolor, toman el medicamento para el dolor, se vuelven dependientes de ese medicamento. Hay el fenómeno de tolerancia, que es el aumento de la dosis para producir el mismo efecto, y luego de eso, dependencia física y síndrome de abstinencia, lo que los lleva a consumir gran cantidad de dosis crecientes, al final una sobredosis mortal y se muere. Dentro de la relación médico-paciente, lo más importante es la comunicación. Si ustedes dicen, bueno, parafraseando a Winston Churchill, que decía, la diferencia entre un jefe y un líder es la comunicación. El jefe es ascendido por jerarquía. El jefe manda, el líder inspira. El jefe controla, el líder da ejemplo. El jefe se basa en protocolos, se basa en la ley, se basa en normativas. El líder, en cambio, en la innovación, en la solución de problemas. Al jefe lo respetan, al líder lo quieren. O sea, hay diferencias entre líder y jefe. El médico debe ser un líder, no un jefe con respecto al paciente. Y en eso, la diferencia entre líder y jefe es la comunicación. Y como ustedes han visto en los 3 marcos anteriormente explicitados, la clave es la comunicación. Ya sabemos las principales falencias, increíbles, las estadísticas son tremendas y en todos los hospitales sucede eso. 54% de las quejas y 45% de las preocupaciones no son tomadas en cuenta por los profesionales. 50% de los pacientes no están de acuerdo con los médicos en el tratamiento. La mayoría de las quejas de los pacientes no son de naturaleza técnica, sino la manera como el médico los trata. Y ahí tenemos un grave problema porque cada vez hay más factores que inciden en la descomposición de la relación médico-paciente. La queja nuestra acá, por ejemplo, es que los pacientes siempre se quejan de que el médico pone más atención a la computadora
que al paciente. Actualmente usted entra y el médico está con una computadora, anotando todo. Entonces, la típica es que el médico viendo la computadora casi no lo ve a usted anotando todo lo que usted dice. ¿Cuál es el problema? Los seguros médicos. Empezando por la cobertura de salud del Ministerio de Salud y con los seguros médicos particulares, peor todavía. Si saben ustedes, por ejemplo, de que la cobertura de salud no paga la visita médica si es que el médico no pone por lo menos 5 líneas de anotación. El médico está obligado a poner 5 líneas como mínimo de anotación. Y también hay un número de líneas para la anamnesis y para cada acápite de la historia clínica. Cuando nosotros atendemos a un paciente, lo internamos, le damos, tenemos que fotocopiar todos los documentos médicos y enviar la carpeta al Ministerio de Salud, al ARSA. El ARSA es la institución que hace la auditoría médica. Entonces revisa. Si la anotación médica en pase de visita es menos de 5 líneas, no pagan esa consulta. No es que no pagan solamente la consulta. Le ponen ahí que no se paga esa visita médica. Pero le arman la glosa, pues. Es decir, glosa significa que no le pagan toda la atención. Entonces ponen la glosa. No le pagamos la atención de este paciente porque en fecha tal, el médico solamente escribió 4 líneas y media. No escribió las 5 líneas. Entonces, por eso, no pagan ese día y le arman la glosa. Es decir, toda la atención del paciente la dejan en suspenso. Una atención de internamiento que equivale más o menos de 15, 20 mil dólares. ¿La tienen ahí? Hasta que se hace otra vez una nueva revisión. ¿A qué lleva eso? A que el médico esté, pues, que no falte nada en lo que pone en la computadora. Pues. Y claro, por otra parte, el poco tiempo que tiene el paciente para ver al paciente, el poco tiempo que tiene el médico para ver al paciente, todo se aúna y las exigencias de los seguros para pagar, que ven la cantidad pero no la calidad. Y todo eso hace de que la problemática de relación médico-paciente cada vez sea más difícil. Tenemos las habilidades esenciales de comunicación. Esto se las voy a tomar. Está en el libro guía. Y esto es importante. 4 aspectos del médico que causan desconfianza en el paciente. Estas 4 cosas nosotros debemos evitar tenerlas. Así de simple. Nada de estas 4 cosas. Cuidado. La primera. Ser indiferente. Lo peor. Esta es la peor que los pacientes no soportan. Ojo, hay rasgos de personalidad del médico que lo llevan a esto. El narcisista, el antisocial, el paranoide, lo hacen indiferente. Entonces, eso es fatal. También puede ser por un problema patológico del médico, el burnout. Vamos a escribir burnout. Es muy importante tomar en cuenta el burnout. Vamos. Se escribe burnout. El burnout, quemarse en el trabajo, es una patología laboral que solamente les da a los que trabajan con seres humanos. Profesores, maestros, médicos, relacionistas públicos, vendedores, es decir, todas las personas que trabajan con otras personas. Y sobre todo el médico, porque
los que trabajamos con el marco de la empatía tenemos el problema de caer en burnout. ¿Sí? Burnout es diferente al síndrome de fatiga crónica. Tiene elementos de fatiga crónica, pero más bien el burnout es un alejamiento, una indiferencia que le da al médico de la problemática del paciente. Lo mismo, ya no le interesa. Sigue trabajando como tal, desde el punto de vista cognitivo, tiene memoria y todo lo demás, pero la parte afectiva es la más dañada en el burnout. Y ese problema es lo peor que puede sucederle al paciente y no lo tolera. ¿Sí? Un médico acucioso que tenga preocupación y que demuestre un real interés por ayudar al paciente, eso le gusta al paciente. Como nos gustaría a todos que nos trataran, ¿verdad? Eso, olvídese, jamás ser indiferente, jamás. Segundo, no tener empatía. Obviamente que cuando una persona no tiene empatía, el paciente piensa que es con él que no tiene empatía. Con los demás sí, pero conmigo no. Entonces hay el segundo elemento que el paciente no puede soportar de un médico. Todo movimiento médico, todo accionar médico tiene que ser empático. No saber escuchar. Aquí es importante diferenciar la escucha pasiva, solamente estar oyendo, y otro es escucha activa. Demostrar que uno ha entendido todo lo que dice mediante 2 o 3 intervenciones. Cuando el paciente habla hay unas 2 intervenciones que demuestren que nosotros estamos captando lo que él dice y que realmente estamos sintiendo el mensaje que nos quiere dar. Eso es escuchar activamente. Y tener un aspecto poco saludable. Yo me acuerdo, un amigo mío que es psiquiatra, tiene problemas de hipertensión, entonces ya falleció, había un cardiólogo famoso acá en Guayaquil. Dice, y el hombre se decepcionó. Fui, dice, a ver al famoso cardiólogo, me salió un hombre gordote, obeso, con un aliento de cigarrillo, ¿para qué le cuento? Dice. Pero tremendamente, y en el momento al final le dice, tiene que bajar de peso, ¿no? Dándome consejo, dice, y debe dejar de fumar. Y el hombre, tiene que dejar de fumar. Un aliento de tabaco con tos, y le está diciendo al paciente, deje de fumar. No puede, con ese aspecto que tenía el médico. Imposible, ¿no? Paciente obeso, tiene acné, eso es importante, cuidar la imagen. Entonces, 4 cosas que no debemos ser indiferentes. Debemos escuchar, aprender a escuchar bien, escucha activa. ¿Sí? Debemos ser empáticos. Cuidado no ser empático. Y la apariencia. Una apariencia cuidada, cuidado con uñas llenas de tierra, tatuajes. No es que, yo sé que el tatuaje está de moda, pero a los pacientes no les gusta el tatuaje. Obviamente que posteriormente quizás las nuevas generaciones no les pase nada por ahí, pero actualmente el decálogo de atención médica. Esto es importante. Inicia con un saludo de cortesía a cada consulta. Ustedes me vieron cuando atendía a los pacientes. Buenas tardes, ¿cómo está? Les di la mano. Soy el doctor Carlos Orellana, trabajo aquí. Los 5 pasos de la entrevista, que no deben faltar. Siempre aplicarlos. Presentación, introducción, decirles por qué estamos ahí. ¿Qué vamos a hacer en la entrevista? Después viene el tercero, cuerpo de desarrollo. 4, cierre de la entrevista, ir diciendo 2 preguntas más y terminamos. Prepararlo para la terminación de la entrevista. Y finalmente la despedida, darle la mano otra vez, darle frases de aliento. Todo eso está aquí. Mostrar cortesía y consideración durante toda la consulta. Respetar la confidencialidad. Trabajar en colaboración. Mire, trabajar en colaboración con los pacientes significa que entre los dos
decidimos el diagnóstico, no el diagnóstico, el tratamiento, la manera de trabajar. No se trata de que el médico impone, el médico ordena, el médico manda. No. Eso ya quedó en el olvido. Eso quedó en el siglo, hace 2 siglos se utilizaba eso. El modelo de relación debe estar centrado en el paciente, definitivamente. Bueno, algo que en la relación médico-paciente el libro se queda corto. La relación médico-paciente es la base para la seguridad legal del médico, para la profilaxis legal, que actualmente y con el tiempo cobra más importancia. Lo bueno y lo malo, tengan cuidado. Todo procedimiento, el artículo 146 del COIP, todo procedimiento innecesario, peligroso y riesgoso es penado por la ley. Pero para eso hay que primero declararlo innecesario. Y si ustedes en la historia clínica acuciosamente ponen que es necesario, se salvan. No hay procedimiento médico que no sea riesgoso. Todos son riesgosos. Lo importante ahí es establecer si es necesario o no. La indicación terapéutica y los síntomas y el estado del paciente bien anotados para demostrar que el accionar del médico era necesario. El actuar ético, cumplir los deberes y tener valores y principios morales. Es muy importante. La ética médica, ceñida desde la época hipocrática. Primum non nocere, abstenerse de lo imposible. ¿Sí? Principio de autonomía, darle autonomía, respetar la decisión del paciente y principio de justicia. Muy importante la ética médica. Y obviamente tener cuidado que todo procedimiento debe tener un consentimiento informado, si es posible por escrito y firmado por el paciente. Secreto profesional, el principio del doble efecto. Todo medicamento, y ustedes van a estudiar en farmacología, tiene un efecto terapéutico y tiene un efecto colateral. A veces no tiene efecto terapéutico. Eso se llama FT, falla terapéutica. Y a veces solamente tiene reacciones colaterales. Eso se llama reacción adversa a la medicamento. Para eso es importante establecer la farmacovigilancia, prevenir los eventos adversos explicándole al paciente que pueden ocurrir, darlos a conocer y mitigar sus efectos apenas se producen. Todas estas 7 cosas nos ayudan a prevenir un problema legal, que eso está en el marco de la relación médico-paciente. Es importante trabajar bajo guías y protocolos. El médico ecuatoriano no le gusta trabajar bajo guías y protocolos, porque se siente en camisa de fuerza y él cree, el típico médico ecuatoriano, que él por sí solo tiene una magnitud de conocimientos extraordinarios. El médico ecuatoriano, cuando van a otras partes, todo guía. Si sale una acusación de mala práctica, usted dice, me ceñí a la guía tal, al protocolo tal, y usted se defiende sin ningún problema. Siempre registrar toda actividad en los espacios correspondientes. Si estoy pasando visita, en la casilla que corresponde pase de visita. Si estoy diagnosticando, en la casilla que corresponde a diagnóstico. Todo debe ser cuidadosamente registrado con sindéresis y en consenso. El problema del médico que no atiende al paciente ni atiende a los profesionales alrededor. El médico que considera que los demás no existen, a él le importa un bledo lo que escriba la licenciada de enfermería y le importa más todavía o menos todavía lo que escriba el enfermero en la bitácora. Cuando viene el problema, resulta que el médico escribe una cosa, la enfermera otra cosa. Y ahí es donde en esa contradicción el fiscal hace de las suyas. Cuando usted escriba algo, vea la visión colateral que debe tener. Mire lo que
va a escribir la licenciada, mire lo que va a escribir el enfermero y entre los tres hagan un consenso para que todas las versiones calcen bien y el fiscal no tenga pretexto de decir esto de aquí no es verdad porque la enfermera dice otra cosa. Y usted ahí recién se va a dar cuenta la importancia que tiene lo que escribe la enfermera. Y por esa razón es importante trabajar con los demás colegas, ser miembro activo en comités de... Ahora todos los hospitales se manejan por medio de comité de farmacoterapia, comité de farmacovigilancia, comité de historia clínica, comité de salud y seguridad ocupacional, etcétera, etcétera. Y en la relación médico-paciente, cuidar la armonía, la empatía y la transferencia que ya hemos explicado anteriormente. Recordemos que las decisiones médicas están basadas en 4 cosas. El estado clínico, las circunstancias del momento del paciente, las preferencias del paciente, la evidencia de la investigación y la experticia clínica. Los valores, no vamos a repetirlos. Y vamos a este libro. Malcolm Gladwell. Este libro es un libro fantástico. En este libro ustedes encontrarán que este autor hizo sobre los médicos demandados legalmente en Estados Unidos. La investigación se lo hizo en el año 2005 en diferentes centros médicos de diferentes estados de la Unión Americana. Un trabajo colosal, muy caro, por supuesto, como los típicos trabajos americanos, ¿no? Bien hechos y caros, porque ahí se trataba de hacer encuestas, ¿no? Y de investigaciones. ¿Qué pasaba con los médicos demandados? ¿Por qué los médicos eran demandados? Vamos a las conclusiones. Las conclusiones que voy a poner, que salieron en este libro, ahí está la portada, fue un bestseller, copia y pega de la conclusión, no he alterado nada, lo único que he hecho es el libro está en inglés, no ha sido traducido al español, lo he traducido al español, tal como está. ¿Qué características existen en las demandas de los pacientes? ¿Cuáles son los bemoles? ¿Cuáles son los aspectos más importantes en esto de demandas legales contra los médicos? Miren los resultados que este trabajo, no estamos hablando de conjeturas, de interpretaciones, estamos hablando de resultados de investigación. Primero, Malcolm Gladwell, 2005. Los pacientes no demandan a los médicos que les cae bien. Eso lo he visto yo en muchas veces. Recuerdo que varios pacientes se han muerto en el hospital. Una vez un paciente falleció y el familiar estaba consciente de que fue error médico. El familiar, padre del paciente, estaba acompañado de un sobrino abogado penalista. Yo estaba ahí en ese momento, parecía que estaba en un trance terrible. Ahí el papá, yo tenía la historia clínica ahí, sabía, el padre sabía lo que pasó, yo sabía lo que pasó y todos sabíamos lo que pasó. Yo dije, aquí se va a venir un huracán Katrina, peor que el huracán Katrina. Entonces el abogado dijo, demandemos al médico. Y entonces el padre dice, no demandemos al médico. Pero esto pasó por aquí. Al médico no me lo tocan, porque ese doctor es una excelente persona y trabajó mucho conmigo. No me lo toques al médico. Y no lo tocaron. Nunca he visto tanto a los médicos que les cae bien. O sea, si usted lo trata con armonía, empatía y transferencia y contratransferencia, si usted logra el triple marco de la entrevista,
tiene usted una prevención legal. La mayoría de las veces la demanda del médico no ocurre por un error médico real, sino por la forma en que el paciente es tratado por el médico. Eso también es cierto. Usted habla con los pacientes, y yo he hablado con los pacientes. No, yo quiero que él reconozca que está equivocado. O sea, es por eso que se le demanda. Es una cosa, eso es una cuestión emocional, fíjense ustedes. Pero claro, hacerse enemigo de un paciente o de un familiar, ese te sigue una demanda que no termina hasta que no te mate. O sea, te mandan una indemnización de esa de Padre y Señor mío. Los pacientes difícilmente demandan a los médicos que los tratan con humanidad, respeto y dignidad. No estoy inventando nada, es resultado de la investigación. ¿Qué estamos hablando? Reforzando la importancia de la relación médico-paciente. Muchas veces, los especialistas más calificados y los más arrogantes, que tratan a pacientes como si fueran inferiores, son los médicos más demandados. Entramos otra vez en los rasgos de personalidad, entramos otra vez en las creencias absurdas de ciertos médicos que los lleva a esta situación. Cuanto mayor el tiempo que lleve dando la atención médica, menores son las posibilidades del médico a ser demandado. Eso hay que tener cuidado, fíjense ustedes. Darse tiempo para dar mayor atención. Los médicos menos demandados son aquellos que orientan pacientemente, explican hasta que el paciente entiende bien, comprueba si quedaba alguna duda y escucha activa, demuestran interés real en escuchar lo que el paciente desea hablar. Fíjense ustedes, otra vez, relación médico-paciente. Utilizar un tono de voz dominante, autoritario, aumenta la probabilidad de que el médico sea demandado. Son resultados directos de la investigación. No son conjeturas ni nada por el estilo. Por lo tanto, lo que el estudio pretende demostrar es que la demanda al médico, la mayoría de las veces, no está ligado al error técnico. Sobre todo está ligado a cómo el médico se relaciona con el paciente. Eso es la verdad. Vamos a ver sobre este punto muy importante la demanda legal. Algo que el libro no enfoca, pero sí es importante tomar en cuenta eso. Una buena relación médico-paciente los previene de una demanda legal. Y hablando de demandas legales, traigo a colación este artículo que salió en Salud Diario, una revista digital mexicana muy buena. ¿Cuáles son las especialidades médicas más demandadas por negligencia en México? Hablando de lo mismo, ¿no? En cualquier momento se puede presentar una acusación legal. Es decir, en México, mire lo que dice. Se estima que 9 de cada 10 médicos van a atravesar por este inconveniente al menos una vez en su carrera. No está lejano a lo que sucede acá. Lo que pasa es que acá el médico mantiene en secreto su problemática legal. Si ustedes vieran la cantidad de grandes médicos famosos, aparentemente con fama, éxito y todo lo demás, que salen en televisión y dan conferencias en universidades, están demandados. Pero como todo se mantiene en secreto, parece que no. Pero en el momento que se haga una investigación como esta, se van a encontrar con esta misma cifra. 9 de cada 10 médicos, por lo menos alguna vez, han sido demandados. Así de sencillo.
Y esto es importante en esta investigación. Aunque seas un médico entregado y detallista, siempre vas a estar expuesto. De hecho, en ocasiones la falla no es necesariamente culpa de los doctores, sino de su entorno. Imprudentes o esconden información durante el interrogatorio que afecta el desarrollo de la consulta. Yo vi una vez una señora morir ipso facto, le pusieron una penicilina intramuscular y se quedó un shock anafiláctico, horroroso. El médico le preguntó sobre si se había puesto penicilina y ella dijo, sí, sí me pusieron. Entonces, ¡pum! El problema del médico es que él no anotó en ese momento. Y ustedes dicen, yo después puedo anotar. No, se nota después que es notable eso. Y si el fiscal cree que usted anotó después, se le viene más fuerte la penalidad. Así que hay que tomar en cuenta el factor imprudencia del paciente. Me estará diciendo todo eso hay que tomar en cuenta. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el estilo de trabajo cansado, abrumador del personal médico que trabaja jornadas extenuantes, lo que da motivo a mayor error en el trabajo. ¿Cuáles son las especialidades más demandadas? Estadísticas del 2020, México, cirugía general, medicina interna, obstetricia, traumatología, ginecología, neonatología, cirugía plástica y estética. Como ustedes ven, si nosotros relacionamos como debe ser la relación médico-paciente con la parte legal, que es importantísimo, hemos demostrado la relación. Una buena relación médico-paciente es una base de defensa para una demanda. Yo he visto casos que a veces el paciente entabla la demanda y después desiste. Habla con el médico se disculpa, es buena gente el doctor, me ha ayudado muchísimo. No quiero. Y el abogado insiste, no, pero que le podemos sacar mucho billete. No. El paciente se retira. ¿Sí? Pero si nosotros hemos visto, y ustedes van a ver, pacientes que le dan una receta y uno se da cuenta que está mal recetado. El médico está cometiendo errores, pero el paciente, en cambio, lo tiene en adoración al médico. Un gran médico. Uy, mi doctorcito, después de Dios, el doctor. Fíjese usted, eso es relación médico-paciente. Vaya a ver a usted cómo ese médico trata a ese paciente y ahí usted aprenderá muchísimo. Hay que tener cuidado, empezando por la relación médico-paciente, que no es una cuestión meramente psicológica nada más, no. Una demanda legal que le gane un paciente no le pide $50, le pide $100,000, $200,000, le pide $1 millón y le bajan a $200,000. Claro, para ustedes $200,000 es lo que pagan por la reparación de la verja de la casa, ¿no? La verja está dañada, entonces, o la reparación del muro de la casa, ¿no? Más o menos así. Pero para mí $200,000, por donde yo vivo, son 10 casas, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces, las demandas son esas. Y 9 de cada 10 aquí también en el Ecuador. Y la situación, en vez de mejorar, empeora. Cada vez más demandas, cada vez más la situación de la parte legal del ejercicio profesional se hace más compleja. Y lo único que nos salva, o mejor dicho, la relación médico-paciente es importante por ese lado también. Bueno, con esto hemos terminado el capítulo 22 y más o menos para el examen entraría, a ver si nosotros hemos hablado desde motivación 7, 8, 9, 10, 11, 12, el 13, bienestar a lo largo del ciclo vital, 14, personalidad,
A ver. Y 18, 19 y 20, introducción a la psicopatología, trastornos mentales, técnicas de intervención psicológica y psicoterapéutica, salud, relación médico-paciente y el estrés afrontamiento. Vamos a apuntar lo que vamos a trabajar para el examen. Si me equivoco, apunten, digamos, me pueden corregir. A ver. Nosotros empezamos con el 9, memoria. Ya vamos a tomar desde el 9, capítulo 9, memoria, capítulo 11, inteligencia, capítulo 13, el desarrollo humano, infancia, adolescencia, edad adulta y vejez, que es el capítulo 12. Capítulo 13, bienestar a lo largo del ciclo vital, el envejecimiento saludable, también hemos tratado ese tema. 14, la personalidad, también hemos hablado de eso. Y luego saltamos a la parte 4, psicología clínica y psicopatología. 18, capítulo 18, introducción a la psicopatología, modelos explicativos y sistemas clasificatorios. 6 y 10 de 6 y 11 de SM5. Capítulo 19, trastornos mentales. Capítulo 20, técnicas de intervención psicológica y psicoterapias. Y finalmente en psicología de la salud, introducción a la psicología de la salud, capítulo 21, la relación médico-paciente, que hemos terminado dos veces, hemos tratado ese tema. Y el capítulo 24, el estrés y su afrontamiento. Repito, capítulos 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 que hemos tratado en segundo parcial. Eso entraría en el examen de teoría, ¿no? El examen de la práctica hasta el último dibujo que hemos hecho, que es el de, con ustedes quizás no lo hemos hecho todavía, terminamos con el diencéfalo, el sistema límbico, los ganglios basales. Y ahí terminamos. Todo lo que es motricidad y sistema límbico. Ok, eso es en el dibujo, en el examen de tutoría, ¿no? Acá ya hemos hablado de los capítulos que vamos a tomar, ustedes ya lo conocen. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, con esto pues hemos terminado este semestre. He tenido el gusto de ser profesor de ustedes. Muchas gracias por su paciencia y nos vemos en el examen. Pasen bien todos. Hasta luego.